Buen día a todos. ¿Cómo están? Un gusto verlos. Quiero que te des y le des al que está al lado un fuerte aplauso por haber elegido el GEA Baigorria 2024. Que suene fuerte, a ver. Puede sonar más fuerte todavía. Gloria sea al Señor. Te cuento, con mi familia, somos de Frías, Santiago del Estero. Servimos al Señor en 2 iglesias locales porque la familia está un poco partida. Nuestra iglesia local en Frías, Santiago del Estero, se llama, como se conoce a este lugar, Centro Bíblico. Le agregamos el Crecer, así se llama nuestra iglesia local, Centro Bíblico Crecer. Y allí, junto a mi esposa y a un grupo grande de gente, estamos sirviéndole entre nuestros queridos conciudadanos frienses, la ciudad de la amistad y la capital nacional de la siesta. Así que de 2 a 7 de la tarde, ni nos busquen, por favor. Nuestras hijas, Abril, se llama la mayor, tiene 23 años, recibida hace un par de meses atrás, o unos cuantos meses atrás, de psicopedagoga. Y nuestra hija menor, Yara, de 20 años y cursando su 2º año de abogacía. Aunque son de Frías, de pura cepa santiagueñas, están cursando la facultad y el trabajo en la ciudad de Córdoba, desde donde las pasamos a buscar en el día de ayer y desde ahí venimos. Están sirviendo al Señor en la iglesia en Barrio Crisol. Así que estas 2 iglesias saben que estamos aquí, y así que reciban el abrazo de los pastores y también de toda la gente. En nuestra iglesia allí en Frías tenemos como un cierto eslogan, pero que es una ley de vida, una leitmotiv, que dice que donde va uno vamos todos. Así que aquí estamos todos juntos. Nosotros somos los que vamos a comer al mediodía por todos ellos, pero todos van a estar orando y vamos a estar compartiendo del Señor en estos días. Muchas gracias de verdad a los que organizan el GEA por la oportunidad que nos dan de participar junto a ustedes. Me subo acá porque si no parecería una reunión voz en off, no sabrían quién está hablando. Así que soy un poco inquieto, así que no sé si me voy a quedar aquí, pero en principio ya sabés que hay alguien al frente, ¿ah? Seguramente tenés un par de dudas, te las quito rápidamente. Sí, mido 1,50 m, clavado. Cuando vieron al niño pasar adelante, dijo, el papá de esa criatura, no, ese es el que va a compartirnos algunas reflexiones de la Biblia. Y la segunda duda, seguramente crees que tengo 28, 29 años. No, un poquito más. Acabo de cumplir 36. Tampoco, no parece, ¿no? No, 50 pirulos se decía antes, 50 años, dice mi DNI, 2406821. Anotá, 9 de junio del 74, de paso, el año que viene tenés medio año para juntar dinero. No le quites al GEA, obviamente, pero podés enviar tu regalito a casa. Gracias, hermanos, de todo corazón por la invitación. ¿Puedo confesarles algo antes de abrir la Biblia? No pude cantar una sola canción completa. Y miren que me encanta cantar. Pero cada una de las canciones, escuchando a Leandro y escuchando a Alfredo, me conmovía viendo las historias y viendo los presentes e imaginando el futuro de lo que Dios va a hacer con nuestros hermanos en lugares donde la gran mayoría de nosotros ni siquiera va a conocer ni con el Google Earth. Pero acá estamos y estamos para servir al Señor y estamos para... Miren, hay una frase significativa en la misión que dice, donde no van mis pasos, van mis pesos. Así que va a ser muy bueno que pongas no solo tu granito de arena. Si tenés un carrito de arena para aportar, va a ser muy bueno. Y una de las cosas que debemos desmitificar, definitivamente debemos erradicar de nuestra mente y de nuestro corazón, es que la misión la hacen nuestros hermanos cruzando el charco. La misión la hacemos nosotros. Bueno, de eso vamos a compartir. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. Vamos a leer un texto allí, vamos a leer un montón de textos, pero pongo el cronómetro para no pasarme, no lo prometo.
pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, versículo 9, hay un mandamiento, un poco el aliento de Dios hacia el apóstol Pablo, pero no deja de ser un mandamiento. Y voy a leer en primer lugar en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Hechos 18, 9. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. ¿Usted cree que esto puede ser una realidad hoy? Amén. Sabe que la palabra amén no es castellana, pero dice algo muy significativo. Dice, como nos han enseñado en la escuela bíblica, eso significa que así sea, pero te lo voy a decir de otra manera. ¿Dónde te firmo? Eso significa, ¿dónde te firmo? Te pongo la rúbrica, apoyo la moción, contá con mi firma, porque todo lo que está diciendo el texto bíblico hoy se puede repetir. La última canción decía: en otro tiempo me sanaste, todavía me podés sanar. En otro tiempo me salvaste, todavía me podés salvar. En otro tiempo derribaste murallas, todavía las podés hacer. En otro tiempo callaste leones, en este tiempo también lo podés hacer. ¿Crees entonces que el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad? ¿Crees que no tenés que quedarte callado? El título de la reflexión en esta mañana es: habla con libertad. Habla con libertad. Dice la Nueva Biblia de las Américas: por medio de una visión durante la noche el Señor le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles. ¿Saben por qué escogí esta versión y no la más querida por muchos de nosotros, llamada Reina y Valera? Porque el texto bíblico en Reina Valera dice: no temas, sino habla y no calles. Pero la expresión habla, el verbo allí, tiene la idea de no parar, de seguir haciéndolo. Es la misma idea que cuando Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan y hagan discípulos. Por tanto, dice el viejo castellano, el viejo español dice, por tanto, id y haced discípulos. Saben que la palabra id allí en nuestro español es un imperativo, pero en el original es un mientras van. Mientras vas, vos sos estudiante de la facultad, entonces mientras vas podés hablar. Sos un comerciante, mientras atendés a tus clientes podés hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos callarnos, hablar con libertad, decía la Nueva Traducción Viviente. Ahora, dijo un predicador de antaño llamado Dwight Lyman Moody, es muy triste ver tantos cristianos mudos. Las iglesias están llenas de ellos. Nunca hablan de Cristo. Saben hablar de política, de ciencia, de arte. Agregaría aquí en Argentina de fútbol. Hablan con autoridad acerca de las modas de la época, pero no tienen nada que decir acerca del Hijo de Dios. Esto dijo Dwight Moody. Quizás te preguntas quién fue Dwight Moody. Te lo describo en una sola anécdota. Muy tarde en la noche, se quita su sobretodo, se pone su pijama y se acuesta a dormir. Cuando recuerda que durante ese día no le había hablado a nadie de Cristo. Entonces se levanta de la cama, movido por la culpa de su conciencia, se vuelve a poner su sobretodo y así en pijamas y pantuflas baja las escalinatas de su apartamento y se encuentra con un linchera en la puerta de su departamento. Lo despierta, él tapado con algunas frazadas que seguramente habrá conseguido por allí y otros cartones. Le dice: disculpe, buen amigo, pero quiero decirle que Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Quiero decirle que Dios considera que usted es un pecador y necesita reconciliarse con Él. El linchera, entre sueños, se da vuelta y le dice: usted debe ser Dwight Moody. ¿Cómo supo? Dijo él.
porque solamente Dwight Moody puede estar predicando el evangelio a estas horas de la noche. Solamente Dwight Moody. Pero claro, él tiene razón cuando dice la iglesia está llena de mudos. Por eso, ya que hemos cantado sobre que hoy Dios puede dar libertad, claro que puede dar libertad a los cautivos en Albania y en tantos otros lugares. También puede dar libertad a la iglesia para que se desate la lengua y empecemos a hablar de Cristo. Eso merecía un amén, hermano. Yo le voy a decir algo, y sin que usted me mire de reojo, pero la palabra amén es una expresión cristiana y bíblica. Le puedo contar entre paréntesis lo que me pasó hace unos años atrás. Un pastor muy querido por nosotros en la iglesia, pero también por la familia. Muchos de ustedes lo conocen, no sé si personalmente, pero seguramente has leído alguno de sus libros. ¿Has leído Alza tus ojos? ¿Has leído de Dios en Sandalia? ¿Has leído de Día y de Noche? ¿Has leído a Christopher Shaw? Bueno, Christopher Shaw visitó nuestra iglesia y veía cómo nosotros, cada vez que él predicaba, nosotros decíamos un tibio amén. Y entonces dijo públicamente: pastor, recuérdeme que le envíe una encomienda con amenes. Y tengo en mi celular una imagen diseñada por él mismo que dice encomienda para el pastor Andrés Daniel Freire, Fría, Santiago del Estero. Una encomienda llena de amenes para uso y empieza a describir el montón de veces o las diferentes ocasiones en las que uno puede asentir y decir: ¿dónde te firmo, Señor? Estoy de acuerdo con eso. ¿Está de acuerdo? Amén. ¿No quiere decir amén? Diga ok. Ok. También es una expresión que no es castellana, pero que tiene que ver con lo mismo. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo o a todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos, pero también para los que no lo son. En primer lugar, para aquellos que son de la nación donde nació nuestro Mesías, pero en segundo lugar, para todos aquellos que a lo largo y a lo ancho del planeta necesitamos el mismo evangelio que transformó a esa primera iglesia. En esta mañana quiero compartirte algunos conceptos del evangelio. Porque si yo te pregunto qué es el evangelio, rápidamente vos me vas a responder que son. Rápidamente vos me vas a responder que son buenas nuevas o buenas noticias, y está muy bien. Es más, hay versiones como la Palabra de Dios para Todos o Nueva Traducción Viviente, que cada vez que la palabra Reina Valera se traduce evangelio, dice buena noticia. Ahora, muchos de nosotros compartimos el evangelio con un ceño fruncido, con un megáfono en una esquina, y no está mal, pero con el ceño fruncido, pensando más en el infierno que en el cielo prometido. ¿Y está mal hablar del infierno? Por supuesto que no, vamos a hablarlo después a esto. Pero si es una buena noticia, ponga cara de buena noticia, a ver. Lo estamos filmando. Ponga cara de buena noticia, porque el evangelio, dice la Biblia, que es el poder de Dios para la conversión, la transformación, la salvación, que es por la fe en Cristo a todo aquel que cree. Y cuando dice a todo aquel que cree, he visto por allí algunos niñitos que cuando tengan uso de razón van a necesitar al Salvador. Por eso la misión no se hace solamente cruzando un charco o un océano, sino también aquí. Mis hermanos amados, quiero hablarte del evangelio, la buena noticia que cambia vidas. Y en primer lugar, hablarte de la misión del evangelio. Anota esto en tus apuntes. La misión del evangelio. Dice Hechos 26, 18, tu misión, Pablo, o Saulo en aquel entonces, tu misión será abrirles los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz. ¿Cuál es mi misión, Señor? Tu misión no la tenés que adivinar, no tenés que sospechar, no tenés que googlearlo, tenés que escuchar. Mira, tu misión será abrirles los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que
pasen del poder de Satanás al poder de Dios, y así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. ¿Cuál es mi misión? Mi misión es abrir los ojos a los ciegos. Mi misión es abrir la cárcel a los presos. Mi misión es traer paz a aquellos que viven turbados por el pecado. Mi misión es anunciarles el mismo Cristo que me dio libertad a mí. Mi querido amigo, mi querida hermana, hermano, Dios nos ha dado una misión. La misión es de Él. Pero Él quiere que nos la apropiemos. Y apropiarse no significa que es mía y de nadie más, sino que tengo sentido de pertenencia. Entiendo que ya no es solamente la misión de unos pocos, sino también es mi misión. Yo pertenezco a la misión. Escuché a alguien a quien quiero mucho hace unos días atrás en un sermón acerca de esto, y él decía: hay una gran contradicción al decir que hay iglesias locales con tendencia a la adoración. ¿Ha escuchado esto? Con tendencia a las misiones. Una iglesia local con tendencia a la profecía, al ministerio apostólico, con tendencia a esto o aquello o a la guerra espiritual. Miren, no hay iglesias misioneras e iglesias no misioneras. Si sos iglesia, tenés una misión. Y hasta que no nos caiga la ficha y no nos apropiemos de esta verdad, nosotros vamos a seguir apoyando a lo lejos a aquellos que van, pero sin comprometernos con la misión. La misión es nuestra y es abrir los ojos a los ciegos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz. Dice 1 Tesalonicenses 2:4. 1 Tesalonicenses 2:4. Hablamos como quienes han sido aprobados por Dios con la misión de dar a conocer las buenas noticias. Y dice aquí Pablo: no estamos tratando de agradar a ningún ser humano, solo buscamos agradar a Dios, porque Él es el que juzga si nuestro corazón es bueno o es malo. Estoy aprobado. Quiero decirte algo que lo dice también Mateo al final de su evangelio. Jesús, antes de ascender a los cielos, dice estas palabras: y yo estaré con vosotros o con ustedes todos los días y hasta el final de los tiempos. ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes qué significa yo voy a estar con vos? Muchas veces vos y yo hemos interpretado el yo voy a estar con vos como que no me va a dejar solo. Como que cuando tenga el corazón con agujeritos, diría la vieja poeta, vieja en todo sentido, Cris Morena, en sus canciones, cuando tengas el corazón con agujeritos, vos vas a llamarlo a Dios y Dios va a estar con vos para abrazarte, para darte la sopita en la boca. No, el texto no habla de eso. El contexto es: anda, hacé discípulos a todas las naciones, hacé discípulos, bautizalos, enseñales lo que yo les he mandado, y yo voy a respaldar eso. Yo voy a estar con vos, te vas a dar vuelta y vas a ver que detrás tuyo está uno más alto que aquel a quien temes. Gloria a Dios, porque nuestra misión es la misión de Dios, o la misión de Dios también es nuestra misión. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? ¿Saben qué decía Martín Lutero? Nuestro trabajo, nuestra misión es llevar el evangelio a los oídos, y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Anótate esta, porque es impresionante. La verdad que abre la cabeza, porque muchos de nosotros nos hemos criado en contextos donde hasta presionamos para que alguien, y míreme acá, se convierta a Cristo. Y le decimos una frase célebre: repetí conmigo esta oración. ¿Y saben las oraciones que he repetido en mi vida? Las cuales no han llegado ni siquiera al techo. Frase coloquial si las hay. Porque en realidad, mi querido amigo, tu misión no es convertir a la gente, tu misión es llevar el evangelio a los oídos de la gente. Que el Espíritu Santo se encargará de llevarlo de los oídos al corazón. Porque el único que regenera, el único que convence, el único que habita en los corazones regenerados, el único que sella para siempre es Cristo, y es el Espíritu Santo.
En primer lugar, hablamos de la misión, pero en segundo lugar, necesito contarte cuál es el mensaje del Evangelio. No solo la misión, sino el mensaje. Y te cuento una anécdota que parece humorística, pero es real, tristemente real. Cursaba la carrera de comunicación social en la ciudad de Córdoba y asistía regularmente a la facultad. Habrás notado que no dije que estudiaba, te dije que asistía regularmente. O sea, era un muy buen asistente a la facultad. Pero en una de esas, mientras estaba en mi cursado, en la ciudad de Córdoba, un sábado me encuentro con el grupo de jóvenes al que pertenecía. Y un muchacho se acerca y me dice: Andrés, tengo que contarte una gran noticia. Contame. Esta semana le prediqué el Evangelio a un compañero. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Qué le dijiste? Y lo invité al grupo de jóvenes, me dice. ¿What? Ah. ¿Cómo? Dije yo. Que lo invitaste. ¿Y qué más? No, y además le dije que en el grupo tenemos una banda que toca re bien. ¿Y qué más le dijiste? No, y le dije que el predicador es muy didáctico, muy dinámico y muy comprensible, que lo iba... ¿Y qué más le dijiste? Y le dije que terminada la reunión jugábamos al mete gol y al ping pong. ¿Y qué más le dijiste? Y ustedes me miran como diciendo: ¿de verdad eso te pasó? Posta. Me haría pero no me voy a persignar. Te cuento. ¿Sabes qué? Me contó, me dice, y además le dije que comemos pancho después de la reunión. Ahora te hago una pregunta. ¿Está mal todo lo que le dijo? Porque estaba describiendo... ¿Sabe qué estaba describiendo? Le cuento. Estaba describiendo las virtudes de un grupo. Pero cuando nosotros hemos sido elegidos como pueblo de Dios, como nación santa, como pueblo, como linaje escogido, no hemos sido escogidos para anunciar las virtudes de un grupo de jóvenes, sino las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, necesito dejar establecido, no yo, la palabra, de qué se trata el mensaje del Evangelio. Mi querido, vos que querés sumarte a la misión, vos que querés apropiarte o pertenecer al plan más maravilloso, si se quiere, de todos los tiempos, que es el rescate de la humanidad, de las tinieblas a su luz admirable, necesitas saber o recordar cuál es el mensaje del Evangelio. Y Pablo lo reduce, lo sintetiza en verdades básicas, como por ejemplo, dice la Biblia en 1 Timoteo 1:15, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Cuál es el mensaje, Pablo? 2 puntos. Escuchen bien, dice Pablo, o lean bien, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y me encanta porque Pablo, modestia aparte, dice: pero nadie me gana el primer lugar. Yo soy el peor de todos. Yo soy el primero. Porque muchas veces, mis queridos, mírenme acá, nos subimos a una pequeña plataforma anunciando el Evangelio a los pecadores que están lejos de nosotros los santos. No te acerques a mí, soy más santo que tú, diría el viejo profeta. Cuando Pablo está predicando, está diciendo la verdad del Evangelio, que es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el predicador se hace cargo y dice: yo también soy un pecador. Ahora quizás en esta reunión, en este campamento, haya personas que han vivido sinceramente confundidas durante mucho tiempo, como yo, que creyendo que como mi papá era hijo de Dios, Dios adoptaba nietos. Y entonces yo entraba de colado al cielo. No podía entrar ni por la ventana porque me quedan altas. Por lo tanto, tenía que asumir mi pecado, reconocer mi pecado, arrepentirme de mi pecado, reconocer que Jesucristo era el único, suficiente y personal Salvador. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro que sí, porque eso es lo que cambia vida. Pero el predicador tiene que hacerse cargo de la parte que le corresponde. Por lo tanto, mi querido evangelista, nunca, o misionero, nunca mires con desdén, con desprecio, como miraba Saúl, según la Biblia, a todos sus contemporáneos. Dice la Biblia que él, de hombros hacia arriba, era superior a cualquiera.
algo que yo lo he intentado muchas veces y no pude. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, en realidad dice que el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios, está en tu corazón, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe, dice Pablo. ¿Cuál es el mensaje, Pablo? Bueno, el mensaje es este, que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque es por creer en tu corazón que sos declarado justo a los ojos de Dios. Pero también es por confesarlo con tu boca que sos salvo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Es reconocer, mi querido, que Jesucristo hoy es el mismo Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento. Es el Señor, es el que pone las condiciones. Tiene que haber un reconocimiento de pecado, pero también tiene que haber un reconocimiento de que a Jesús no le puedo agregar nada. Solo Cristo, decían los reformadores, ¿te acordás? Es solo Cristo. Y solo Cristo y solo a Dios la gloria significa que yo voy a someter mi vida a caminar con Él. El mensaje del Evangelio es predicar a Cristo y predicar a este crucificado. Dice A.W. Tozer, necesitamos predicadores que prediquen que el infierno aún es eterno, que el cielo aún es real, que el pecado aún está mal, que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesús es el único camino de salvación. Necesitamos creyentes que prediquen el Evangelio. Ya sabemos cuál es la misión, o por lo menos la hemos repasado, la hemos recordado. Sabemos cuál es el mensaje, pero en tercer lugar necesito aclararte algo, que gloria a Dios está muy claro en la Escritura. Quiero hablarte del motor del Evangelio. El motor del Evangelio. Yo de mecánica poco y nada, más nada que poco, pero entiendo que motor es el que le da dinamismo a algo. Es lo que lo mueve. ¿Y sabes qué es lo que mueve a la misión? Yo te voy a decir qué es lo que te trajo al GEA. Lo mismo que mueve a la misión, y es el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Repito, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice Pablo, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino, me encanta este contraste. Si ustedes creen, dice Pablo, que porque soy un elocuente predicador, si ustedes creen que porque me he criado en las mejores escuelas judías, si ustedes creen que la eficacia tiene que ver con el bosquejo del predicador, eso es cháchara, diría un viejo político argentino. Googlealo después. Es cháchara, no sirve para nada. Dice Pablo, no fue eso, sino la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y te das cuenta, ¿sabes? Cuando hay una auténtica conversión, te das cuenta. Y cuando hay un chamullo barato, también te das cuenta, porque no dura más que un sueño. Pero cuando es el Espíritu Santo el que convence a este ser humano, al mundo, de pecado, de justicia y de juicio, te das cuenta que esa persona cambia rotundamente su manera de vivir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró algo sobrenatural. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo? Semejante grandulón va a entrar en la panza de su mamá. Va, no entendiste nada, Nico. A ver, te lo explico, Nicodemo, te lo explico, a ver. Así como el viento. ¿Viste el viento? Sí, dice, no, mentira, no lo viste. Vos oís su sonido, pero no sabés ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Viste así? Bueno, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es sobrenatural. Y esto no lo genera ningún ser humano. Esto no es producto de la voluntad humana. Esto tiene que ver con la operación. Lo que motoriza es el Espíritu Santo.
Por eso el evangelista y el misionero, la iglesia que entiende cuál es la misión y que entiende cuál es el mensaje, también entiende dónde está su motor. Y su motor está en el Espíritu Santo. Dice Hechos 4:31 que cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y gloria a Dios porque el texto no termina allí. Si lo querés mirar en tu Biblia, termina diciendo: y siguieron anunciando valientemente o con denuedo el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Es la experiencia espiritual que el cristiano debe tener. Escucha esto. Todo el tiempo. Porque Pablo dice, en vez de darle al alcohol, en vez de la cervecita, el fernet, como dicen los cordobeses, el priteado, en vez de el alcohol, dejate controlar por el Espíritu Santo y hacelo permanentemente, de tal manera que eso va a producir alabanza a Dios, salmos, himnos y canciones espirituales. Porque el que está bajo la influencia o el poder del Espíritu Santo sale a hablar, como en Hechos 4:31, con poder y con denuedo del Evangelio. Otra vez cito a Aiden Wilson Tozer, que dice: si el Espíritu Santo fuese quitado de nuestras iglesias hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. Pero si hubiese sido quitado de la primera iglesia, el 95% de lo que hacían se hubiese quitado y todos hubiesen notado la diferencia. Una manera muy simple para decir: no hay éxito en la misión sino por el poder, la operación, el trabajo, la sobrenaturalidad que da el Espíritu Santo. ¿Estás conmigo hasta aquí? Hablamos del mensaje, hablamos de la misión, hablamos del motor, pero necesito hablarte de algo que también depende de vos y depende de mí. Quiero hablarte de la mirada del Evangelio. ¿Cómo mirás a los perdidos? Tenés que, como yo, venir a un ámbito como estos, donde te tocan las emociones, un par de canciones, 2 imágenes, un relato, algún dato, y vos decís: ¡ay, sí! ¿Cuánto sentí la misión? O cuando ves a mamá en tu casa o a papá, a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos, al profe de la facu, a tu compañero de la facu, a tu cliente, a tu patrón, a tu jefe, a tu ex compañero del secundario. Cuando lo ves, ¿cómo lo ves? Y entonces la Biblia habla claramente de la mirada del Evangelio. Y dice la Biblia en Hechos 17:16 que Pablo, cuando estaba en Atenas, cuando ve esa kermés, permítanme la manera de describirlo, de ídolos, de monolitos, de monumentos idolátricos, dice la Biblia que le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Dice otra versión: le dolió en el alma ver la ciudad entregada a la idolatría. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te duele ver a esta sociedad entregada a la idolatría? No es tema de debate hoy, pero sabes muy bien que hay una cultura que dice que lo que queda grabado, y si es en la piel, mejor. ¿Y sabes cuántos se hicieron la imagen de Lionel levantando la Copa del Mundo? ¿O de la última tajada del Dibu? Y vos decís: pero todo bien, todo bien. Ahora, ¿dónde está tu corazón? Y cuando ves a alguien, no que por razones quizás estéticas ha decidido imprimirse una imagen en su piel
Yo te cuento que yo no imprimí imágenes en mi piel, pero después de un evento muy parecido a esto, tuve que volver a casa y hacer trizas, unos pósters que tenía del equipo de fútbol del que simpatizo. Y esto pasó cuando era un adolescente. Y entonces, cuando alguien me abrió los ojos y digo, quizás hoy la idolatría no tiene que ver con arrodillarte delante de un yeso, de un bronce, de un cobre, de un cemento. La idolatría tiene que ver con que Dios está marginado de esa persona, está ajeno de esa persona. Y entonces, al ver a una persona que lo único que quiere es conectarse virtualmente con sus amigos a través de redes sociales y a vos no te mueve nada, porque están metidos en eso, adictos, inyectándose o aspirando a algo que los va a intoxicar, que les va a arruinar la vida. Y nosotros, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Sabés qué dice la Biblia? Que Jesús, cuando miraba a las multitudes, sentía, usted lo sabe, miraba a las multitudes y sentía compasión de ellos, porque les parecían como ovejas dispersas, desorientadas, perdidas, sin pastor. Cuando nosotros vemos a nuestros niños, y cuando hablo de nuestros, estoy hablando de nosotros como argentinos, cuando vemos a nuestros niños, recién se nos contaba la práctica de kilómetros y kilómetros de acá, de dañar el cuerpito de un niño con una rama. Y no nos conmueve ver cómo niños están sujetos a la violencia física o sexual de gente conocida. Y la iglesia mira indiferente hacia otro lado. Por eso mi intención no es que te golpees el pecho. Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo y el Señor es testigo de ello, pero tengo que compartirte mi carga y tenemos que mirar a la gente con compasión. Con compasión. Santiago Benavides, ¿lo conocen? Él canta, imagínate cómo mira Jesús. Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás, si Él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. Y no me imagino, a Jesús al ver a la mujer encorvada o al ver a los niños que querían subirse a sus faldas, que Él mirase hacia otro lado o llamando a los patobicas para que le saquen la distracción, porque Él necesitaba predicar su sermón o seguir con su religión. Imagínate cómo mira Jesús, dice Benavides. Hemos hablado de la misión, del mensaje, del motor y de la mirada, pero déjame avanzar. Me quedan algunos minutos y quiero compartirte acerca del menosprecio al evangelio. Mi querido colega en el ministerio, te va a pasar de que gente te haga bullying, se burle de vos por predicar el evangelio. Hay menosprecio al evangelio. Hay un ninguneo al evangelio. Y esto no es nuevo. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 6, versículo 10. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos, no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. ¿Has escuchado a alguien en tu entorno, en tu casa, en el aula donde vos te movés, allí en tu comercio, de que gente te dice, con Dios, no me hables de Dios? Hace unos años atrás enseñaba en un colegio secundario, el colegio confesional, evangélico. La materia que dictaba se llamaba cultura bíblica. Hasta que en un momento la directora me llama a dirección. Y es peligroso cuando la rectora te llama a dirección, aunque vos seas el docente. Y entonces cuando entré a dirección había un papá muy ofuscado, muy enojado, junto a su esposa. Y me dice, con usted quiero hablar. Usted le enseñó a mi hijo esto y esto y esto. Usted lo que está haciendo es lavarles el cerebro.
Y entonces con mucho temor, con mucha amabilidad, entendiendo el contexto, le digo, ¿sabe? Tiene razón. Y no solo quisiera lavarles el cerebro con la palabra, sino también su corazón. Porque como yo, como usted, tenemos la cabeza intoxicada de mugre, de porquerías que el mundo, a través de redes sociales, a través de los medios masivos, nos han metido en la cabeza y en el corazón. Dígame, ¿puede contarme qué experiencia de fe ha tenido? No me hable de Dios. Yo con Dios no quiero saber nada. ¿Cree en Dios, le digo? ¿Cree en Dios? No creo en Dios. ¿Puedo saber por qué? Porque una vez me falló. Apa, pisó el palito. En realidad había tenido una desilusión religiosa. Como muchos de los que estamos aquí. Como muchos de los que estamos aquí. Hemos tenido una distorsión del Dios verdadero, creyendo que el Dios verdadero estaba detrás de un púlpito con un garrote en mano, un cinto para pegarnos cuando nosotros nos portásemos mal. O como decimos en Santiago del Estero, el changuito de los mandados. ¿Sabes que changuito allá no es el carrito de compra, sino el pibe? Y el pibe de los mandados es aquel al que vos lo mandás justamente que te haga el trámite. Y a veces creemos que Dios es el pibe de los mandados o el que está detrás de un mostrador para llenarnos de nuestras satisfacciones y caprichos. Y cuando Dios no responde de esa manera, ¿sabés qué hace nuestro corazón? Se rebela en contra de Él. Así está el mundo hoy. Hay menosprecio al Evangelio, mi querido. El apóstol Pablo es bastante frontal al decirlo y te comparto lo que él dice. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4, llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Y dice al final de este texto, la gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Esto en español se dice, me gusta que me endulcen el oído. No me hables que hay pecado, no me hables que hay infierno, no me hables que hay justicia. A mí decime que Dios me va a sanar. A mí háblame de prosperidad, a mí háblame de que los problemas van a desaparecer, que mis hijos van a volver a casa, que mi esposa va a volver a querer estar conmigo, que mi esposo hará lo que le corresponda. Ese es el Dios al que nosotros pretendemos. Y cuando predicamos un evangelio que habla del pecado, del arrepentimiento y de la fe en un único Salvador, la gente lo menosprecia. ¿Te ha pasado? Es más, seguramente muchos de los que están aquí han estado en casas de estudio, como facultades, academias, donde las mentes más brillantes de la ciudad se jactan de sus títulos y de sus procesos académicos. Y entonces cuando vos, permitime la expresión, cuando vos tenés la valentía o osás, la osadía de decir, yo creo en Dios, en otro tiempo te ninguneaban. Hoy te dicen, bien, si a vos te sirve, pero no hay una aceptación real del mensaje del Evangelio. Pero en muchos casos sí hay un ninguneo a nuestra fe y a nuestra predicación. El apóstol Pablo es claro y dice, y claro, la gente hoy quiere escuchar lo que le endulce el oído y prefieren creer en mentiras antes que acercarse a la verdad. Spurgeon decía, vos y yo estamos obligados a predicar el Evangelio. Incluso si ningún alma es convertida por él. Porque el gran propósito del Evangelio es la gloria de Dios, ya que Dios es glorificado incluso en aquellos que rechazan el Evangelio. Puedo abrirte mi corazón cuando leí esto, digo, no, me choca, pero de frente esta realidad o esta verdad. Si acaso es la verdad, me choca. ¿Cómo que
Dios se glorifica aún en aquellos que rechazan el evangelio. Sí, mi amigo. Sí. Porque Dios es un Dios de amor, pero no es Santa Claus. Dios es justo y en algún momento su gloria se manifestará también en la justicia que ya operó en Cristo, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y entonces ese mismo castigo, cuando aquella persona a la que se le ofrece el evangelio lo rechaza, ese mismo castigo pesará sobre él, lamentablemente, y eternamente y para siempre. Dice Spurgeon, el gran propósito del evangelio es la gloria de Dios, ya que Dios es glorificado incluso en aquellos que rechazan el evangelio. Déjame terminar con dos breves conceptos. Claro, vos estás en un mundo en el que abundan religiones que usan la misma Biblia que tenés vos, ¿sabías? Es más, la pueden descargar de apps como YouVersion o My Bible o Celu Biblia y otras. Y entonces con la misma Biblia que vos usás, tergiversan el evangelio y le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Entonces déjame hablar muy brevemente, pero solamente para que lo tengas en cuenta, que te vas a encontrar en la misión, en la predicación del evangelio, con este sexto concepto, y es la mentira del evangelio. Y cuando pongas en tus apuntes evangelio, no lo pongas sin comillas, porque la verdad no es el evangelio. Es una mentira, es una falsedad. Dice Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Y están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Mi querido amigo, te vas a encontrar con gente que te dice pare de sufrir y que usa la misma versión de la Biblia que usas vos. O con gente que te habla de Cristo en Pascua y en Navidad, pero durante el año se arrodillan delante de imágenes. O te vas a encontrar con gente que te invita a leer la Biblia, a sentir sensaciones, vamos a llamarlas místicas, pero no hay una transformación en la vida, porque ese no es el evangelio. Y entonces dice Pablo, si me permiten, dice Pablo, salgo en mi defensa, dice 2 Corintios 4, 1, y Dios es bueno, Dios nos permite servirle, por eso no nos vamos a desanimar, no sentimos ninguna vergüenza de nada, no hacemos nada escondida, no tratamos de engañar a la gente, no cambiamos el mensaje, al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad y por eso pueden confiar en nosotros. Ese es el evangelio. Así que cuando vayas al campo misionero, mi hermano, que puede ser desde tu casa, tu Jerusalén, y pasando por tu Judea y hasta Samaria y en simultáneo lo último de la tierra. Cuando lo hagas, acordate que habrá gente que habrá creído la mentira del evangelio, pero vos vas con la verdad del evangelio. En último lugar, quiero hablarte del milagro del evangelio. Porque aunque la meta final, y lo decía Spurgeon, es la gloria de Cristo, también no podemos negar de que el evangelio como meta es la transformación de una vida. Y para esto cito solamente a Pablo en una ocasión donde él dice en 2 Corintios 5:15 que Cristo murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Dice el 17, escucha por favor, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Sabes cuál es el milagro del evangelio? El milagro del evangelio es una vida cambiada.
es una vida transformada. Yo quiero preguntar si la iglesia aquí cree que Dios todavía hace milagros. ¿Sí o no? El Señor, le hago una pregunta, porque lo hemos cantado. ¿Aquel que sanó puede seguir sanando hoy? Claro que sí. Pero te voy a decir algo. De nada sirven los milagros si el milagro principal no se opera en el alma de un incrédulo. Nunca se hicieron más milagros que en la época de Jesús. Jamás. Y terminó en la cruz. Por lo tanto, déjame terminar diciéndote, si querés alegrarte con el Señor y sumarte al gozo que hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ten en cuenta que verdaderos cambios no van a suceder con la gracia radical de Dios. Eso dice Timothy Keller y me pareció oportuno compartírselos. No hay cambios reales por la elocuencia de un predicador, sino cuando el evangelio de la gracia de Dios se topa con aquella persona. Me he encontrado con la cruz y ya no soy igual. Mis queridos amigos, déjenme decirles en palabras de Pablo, no temas, habla, no calles. O como le dice la NTV, habla con libertad. Seguí hablando, no te quedes callado porque tengo mucho pueblo en esta ciudad que me pertenece. La misión, el mensaje, el motor, la mirada, el menosprecio, la mentira, pero sobre todo el milagro que opere el evangelio en aquel que lo escucha y el Espíritu Santo lo aplica a su corazón. Que el Señor te bendiga. Oramos. Amado Dios, gracias por tu palabra. No tenemos que agregar nada a ella. Señor, nos has llamado a sumarnos a donde vos ya estás trabajando. Y como Pablo decir, somos simples colaboradores. Nos sumamos, Señor. No queremos desparramar lo que vos estás juntando. No queremos estropear lo que vos estás construyendo. No queremos distraer, Señor, la misión. Queremos sumarnos a la misión y queremos predicar el único evangelio que ha transformado vidas desde siempre. Y hablar de Cristo, que es la persona a la que adoramos, a la que nos rendimos y en el nombre de quien oramos. Amén y amén. Muchas gracias.